Oaxaca despierta temprano, no porque quiera, sino porque la vida lo obliga. En las vecindades viejas del centro, donde las paredes tienen grietas y los techos de lámina suenan como tambores cuando llueve, las rutinas empiezan antes del alba. El gallo del vecino canta como si alguien le pagara por cada alarido. Las radios se encienden con corridos o noticieros, y las mamás, como Socorro, ya están barriendo el pasillo frente a su puerta con más fuerza de la necesaria. No es que el polvo se cuaite con coraje, pero así parece que se saca el enojo también. Majo creció en ese entorno. Entre el olor a frijoles recalentados y jabón sote, entre gritos que no eran necesariamente de enojo, pero tampoco de cariño. Su madre, Socorro, no era mala. No lo creía, al menos. Decía que hacía lo que tenía que hacer. Que si era dura, era porque la vida así lo había sido con ella. Más vale una nalgada a tiempo que andar llorando después, repetía, como si esa frase fuera un rezo heredado por generaciones. Y con esa lógica construyó su maternidad a golpes. No con el puño, sino con la palabra, con la indiferencia, con la dureza de quien quiere evitar el sufrimiento sin entender que ya lo está causando. Desde niña, Majo aprendió que el silencio era refugio. Que si no hacía ruido, si no preguntaba de más, si no se quejaba, podía pasar desapercibida. No evitaba los regaños, pero los hacía menos largos. A veces, hasta menos intensos. Aprendió a leer el tono de voz de su madre como quien interpreta alertas sísmicas. Sabía cuándo la advertencia era seria, cuándo estaba a segundos de explotar o cuándo simplemente necesitaba desahogarse con alguien, y ella era la única opción. En la escuela, Majo no destacaba, pero tampoco era una carga. Cumplía, no por amor al estudio, sino por miedo al fracaso. Porque en casa le habían enseñado que si no servías para la escuela, entonces no servías para nada. No había punto medio. O eras alguien, o eras como los vendedores ambulantes que entraban al transporte a ofrecer mazapanes y chicles, y que su madre miraba con desdén. Ella no entendía la dignidad del trabajo. Solo veía fracaso en todo lo que se saliera de su plan rígido, terminar la secundaria, trabajar de secretaria y nunca, nunca depender de un hombre. Pero Majo no soñaba con ser secretaria. Tampoco tenía claro con qué soñaba, porque soñar era un lujo. A veces imaginaba cosas simples, quedarse un rato más en la escuela platicando con Mariana, su amiga, comer unas papitas con chile sin tener que esconderse, caminar sin sentir que alguien la vigilaba. Mariana era distinta. Tenía una mamá que no gritaba tanto, que la dejaba salir sola, que hasta se reía con ella. Para Majo, eso era un universo desconocido. Socorro no se consideraba abusiva. Ella había recibido palos de niña. No cachetadas, palos. Y ahí estaba, trabajando, criando sola a su hija, enfrentándose al mundo sin ayuda. Entonces, ¿por qué iba a estar mal ser estricta? Lo hacía por amor, porque quería lo mejor para Majo. Porque no quería que su hija acabara como tantas otras muchachitas del barrio, con un chamaco en la panza antes de los 16, abandonadas, desperdiciadas. Por eso la vigilaba, le revisaba el teléfono, la esperaba afuera de la escuela si tardaba. Para cuidarla. Pero cuidar no es controlar. Proteger no es reprimir. Amar no es herir. Socorro no lo entendía. O tal vez no podía entenderlo porque nadie se lo enseñó. Y Majo, atrapada en esa jaula de cariño rudo, empezaba a confundirse. Ya no sabía si su mamá la amaba o la odiaba. Si quería lo mejor para ella o simplemente quería que fuera como ella. La violencia más difícil de identificar es la que viene disfrazada de amor. Esa que no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Majo no sabía nombrarlo, pero lo sentía. Sentía como algo dentro de ella se iba apagando con cada palabra humillante, con cada mirada de desprecio, con cada golpe que no se daba pero que dolía igual. Y en el barrio, nadie decía nada. Porque así eran todas las mamás. Porque eso era, educar con carácter. Porque los gritos eran parte del paisaje como el humo del comal o el sonido de los tamales al amanecer. Oaxaca, con sus calles empedradas y su cielo encapotado por el humo de los comales y el aroma de los moles, puede ser hermosa y cruel al mismo tiempo. Ahí mismo, entre bardas despintadas y palmeras aguantando el sol, crece Majo. Ya no es la niña que lloraba a escondidas por un jalón de orejas. Ahora es una adolescente con un volcán guardado en el pecho, aprendiendo a ponerle nombre a lo que siente, aunque a veces le cueste reconocerlo. La adolescencia llegó como una descarga eléctrica. No dio tiempo de adaptarse. El cuerpo cambió, las ideas también. Lo que antes era miedo, se transformó en rabia muda. Ya no quería llorar en la esquina del cuarto, quería gritarle a su mamá que la dejara ser. Que la escuchara. Pero Socorro no entendía de sutilezas.
Seguía tratando a Majo como una niña caprichosa, como si cada opinión fuera una ofensa personal. Las peleas eran diarias. Por la ropa, por los amigos, por el tiempo en el celular, por no barrer. Pero más allá del pretexto, lo que se rompía cada vez era el respeto. En el mercado de abastos donde Socorro trabajaba ayudando a su hermana, todo mundo conocía a Majo. Y también sabían que su madre la regañaba en voz alta, sin filtro. Ponte algo decente, pareces una perdida. Eso lo dijo un día frente a un cliente, mientras Majo le llevaba un refresco. Y aunque intentó tragar la vergüenza, se le hizo bola en la garganta. No era la ropa, era el juicio, era no poder elegir ni siquiera cómo presentarse al mundo. En la escuela pública del barrio, tampoco encontraba refugio pleno. Tenía una maestra de historia que notaba su silencio y un compañero que la hacía reír con sus dibujos en el cuaderno. Pero eso no llenaba el vacío. Majo escribía en su libreta lo que no podía decir en casa, sus dudas, su enojo, su tristeza. Inventaba poemas que hablaban de madres que abrazaban sin lastimar, de casas con puertas abiertas, no cerraduras por dentro. Una vez, un taller de orientación juvenil habló de los tipos de violencia. Y Majo, mientras escuchaba, sintió como si alguien leyera su historia en voz alta. La violencia emocional, el chantaje, el desprecio, todo eso lo vivía, pero envuelto en la etiqueta del te cuido porque te quiero. Le dolía aceptar que su mamá pudiera ser parte de eso. Pero en el fondo, ya lo sabía. Socorro no era malvada, pero el amor que ofrecía venía lleno de miedo, de frustración. Creía que proteger era controlar, que criar era endurecer. Pensaba que si no la corregía con mano firme, la vida la golpearía peor. Y quizá, eso mismo había aprendido ella en su propia infancia. Pero Majo no lo sabía. Solo sabía que cada palabra mal dicha la partía en pedazos. Las cosas empeoraron un día que Majo llegó tarde por estar ayudando a una amiga en la casa de tareas. Socorro no escuchó razones. Cerró la puerta de un portazo y le gritó que no se le ocurriera llegar con la cara lavada. La vecina de al lado salió a ver qué pasaba, y Socorro, sin pena, soltó, ya me salió igual de vaga que su padre. Majo no lloró, se tragó el llanto, pero por dentro se le quebró algo. Ya no se trataba solo de que su mamá la regañara. Se trataba de que no la reconocía. Que no veía en ella a una joven con sueños, con ideas, con dudas legítimas. Socorro solo veía a una amenaza. Y esa desconfianza, constante y ciega, era peor que un castigo físico. Porque los moretones se quitan. Pero las palabras, no. En una libreta escolar, Majo escribió, no quiero tenerle miedo a quien me dio la vida. Y debajo, en letra más pequeña, puso, quisiera que un día me escuche sin enojarse. Esa libreta, que guardaba debajo del colchón, se convirtió en su confidente. A falta de un abrazo, ella misma se daba palabras. Hubo momentos de calma, sí. Como cuando Socorro llegaba con una empanada de frijol y se la dejaba en la mesa sin decir nada. O cuando le ayudaba a alisar su uniforme con la plancha sin reproches. Pero esos momentos eran escasos, y no alcanzaban a curar las heridas acumuladas. Un sábado, en la iglesia del barrio, una charla comunitaria habló sobre la comunicación entre padres e hijos. Majo fue con una amiga, sin decirle a su mamá. El ponente, un señor sencillo con voz pausada, contó cómo había aprendido a pedir perdón a sus hijos sin dejar de ser firme. Majo no sabía si eso era posible en su casa, pero salió de ahí con una idea clara, ella no era la culpable de todo. Esa noche, escribió una carta. No para su mamá, sino para ella misma. Le habló con ternura. Le dijo que entendía su dolor, que no estaba sola, que merecía ser querida sin condiciones. Fue la primera vez que se dio permiso de sentirse válida. Y aunque guardó la carta, supo que había dado un paso. Todavía faltarían días duros, gritos, puertas cerradas, frases hirientes. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no creía que todo era normal. Ya no pensaba que merecía ser tratada así por haber nacido mujer, joven o sensible. Empezaba a entender que el amor no debería doler. En la calle de tierra donde vivían, con perros flacos corriendo y niños pateando pelotas remendadas, Majo se iba transformando. No sabía en qué, pero tenía claro que no quería repetir la historia. A veces, mirar hacia adelante es el primer acto de rebeldía. Y Majo, sin saberlo, ya había empezado su revolución. En Oaxaca, las lluvias de mayo caen con furia y sin aviso. Las calles se inundan rápido, los techos de lámina cantan con cada gota, y los vendedores del mercado protegen su mercancía con lonas deshilachadas. En medio de esa rutina mojada, Majo cumple 17 años. No hay fiesta, no hay pastel.
Solo una veladora encendida frente a una imagen del Santo Niño de Atocha que Socorro pone cada año sin falta. No hay abrazo, tampoco palabras dulces. La costumbre pesa más que la ternura. Majo no dice nada. Se va temprano a la escuela, pero no regresa directo a casa. Se va con una amiga al cerro, a ver la ciudad desde arriba. Allá, entre el olor a tierra mojada y el silbido del viento, se permite llorar. No llora por una fiesta perdida, sino por todo lo que no se dice, por lo que se oculta detrás de la frase, te lo digo por tu bien. Porque a veces, el silencio de su madre duele más que los gritos. En el barrio, los chismes corren como pólvora. Ya varias señoras han dicho que Majo anda, muy soltita, que ya se le ve platicando con un muchacho que trabaja en la bodega del mercado. Socorro, al escucharlo, no pregunta. Solo acusa. ¿Qué haces coqueteando con cualquiera? ¿Qué crees que vas a sacar de eso? Un hijo y abandono como el que me tocó a mí. Pero Majo no está embarazada, ni anda de fiesta. Solo busca sentirse viva, vista, valorada. Y ese muchacho, que le habla con respeto y le sonríe sin burla, es el único que no la juzga. Pero a Socorro le basta una mirada para sentenciar, no se puede confiar en nadie. Menos en los hombres. Menos si su hija está en edad de perder el rumbo. Un día, sin previo aviso, Socorro revisa la mochila de Majo. Encuentra una carta que no era para nadie, solo para ella misma. En ella, Majo escribió con tinta azul, a veces quisiera huir. No porque no te quiera, sino porque contigo duele quedarme. Socorro se queda fría, pero no dice nada. Guarda la carta, la esconde, y actúa como si no la hubiera leído. Esa noche, la cena es tensa. No hay palabras, solo el sonido de las cucharas golpeando el plato. En la secundaria, Majo ya es conocida por su carácter reservado. No participa mucho, pero cuando habla, lo hace con firmeza. Una maestra de civismo empieza a notar algo más que rebeldía. Le ofrece acompañarla a un taller psicológico gratuito que se imparte en una casa de cultura comunitaria. Majo acepta con la condición de que su mamá no se entere. Es su espacio, su respiro. Ahí, descubre que muchas otras chicas también cargan historias pesadas. Algunas fueron golpeadas, otras, ignoradas. Y todas, de una forma u otra, buscan sanar. En ese espacio, Majo dice en voz alta algo que nunca había pronunciado, me estoy apagando. Y nadie lo nota, nadie llora, pero una mano se posa sobre la suya. Y en ese contacto, por primera vez, se siente acompañada. En casa, Socorro sospecha que algo pasa. Majo ya no responde con gritos, sino con frialdad. Hace lo que se le pide, pero sin alma. Lava los trastes, barre, va al mandado, pero su mirada está lejos. Y eso, a Socorro, le inquieta más que la desobediencia. Una tarde, después de una discusión por el celular, Majo decide no volver. Se queda en casa de una compañera. Duerme en un colchón inflable, compartiendo cuarto con 3 hermanitos ruidosos. Pero duerme tranquila. Por primera vez, en mucho tiempo, no le duele el pecho al despertar. Socorro la busca con rabia. Grita por la colonia. Va a la escuela. Pregunta. Pero cuando la encuentra, no la abraza. La regaña. Le dice que la mató de un susto. Que si le pasa algo, nadie va a responder. Que la calle no es para una niña como ella. Pero Majo no se disculpa. No llora. Solo dice, necesitaba un día sin miedo. Y esa frase, como piedra, cae en el estómago de su madre. Esa noche, Socorro no duerme. Recuerda su propia adolescencia, cuando su madre la corrió por un embarazo que nunca existió. Recuerda los insultos, las puertas cerradas. Se prometió no repetir la historia. Pero se da cuenta, de golpe, que lo ha hecho. Que su hija tiene miedo. Y que ese miedo lleva su nombre. A la mañana siguiente, Socorro intenta hablar. Pero las palabras no salen. Solo pone café y pan en la mesa. Majo se sienta, come en silencio. Y por primera vez, la ve temblar. No de coraje, de vergüenza, de tristeza. No hay disculpas. Pero hay una pausa. Y a veces, eso basta para comenzar a sanar. En Oaxaca, las lluvias de mayo siguen cayendo. Pero Majo ya no se esconde. Ya no le teme al trueno. Camina por las mismas calles, pero con la cabeza en alto. No porque todo esté bien, sino porque decidió no seguir cargando culpas que no le corresponden. Y en la casa humilde con patio de tierra, entre gallinas y plantas de ruda, Socorro empieza a entender que amar también es aprender. Y que, aunque tarde, aún puede elegir un camino distinto. El sol de Oaxaca quema a plomo, pero la vida sigue su curso entre los mercados, las plazas y las calles empedradas. El calor agobia, pero la gente sigue de pie, con las manos llenas de trabajo y las cabezas llenas de historias.
Majo camina de regreso a casa después de un largo día de escuela y ayuda en la tienda. Cada vez le cuesta más llegar porque sabe que la casa no es el refugio que una vez pensó que sería. Cada paso hacia la entrada de su hogar la llena de una mezcla extraña de miedo y desconcierto. No es el miedo de antes, cuando tenía miedo de los gritos, sino una sensación más profunda, el miedo de ser incomprendida. En el último mes, algo dentro de ella ha cambiado. No le duele tanto ya lo que su madre le dice, pero le pesa lo que no le dice. Socorro, por su parte, ha notado ese distanciamiento. La hija que alguna vez corría a su encuentro al llegar del trabajo ahora la evita con excusas. No es la misma niña que quería su amor a toda costa. Pero en su corazón hay un vacío que aún no sabe cómo llenar. A veces, en las noches, se le hace tan pesado que se levanta a ver a Majo dormida. Y ahí, en silencio, se pregunta si alguna vez sabrá cómo acompañarla sin lastimarla. Esa tarde, Majo llega a casa cansada. Como siempre, la tienda está llena de clientes, y Socorro está atenta a todo lo que pasa en el negocio. Pero no parece notar que Majo no está del todo allí. La hija ha aprendido a ser invisible, a camuflarse en la rutina diaria. Ya no le cuenta lo que le pasa en la escuela, ni las historias con sus amigos. Ya no le habla de sus sueños, porque en su casa, hablar de sueños se siente como un lujo. Cuando Majo intenta sentarse en la mesa a comer, Socorro la mira con dureza, como si le reclamara por no haber cumplido con las expectativas que ella tiene para su hija. ¿Ya te lavaste las manos?, le pregunta en tono seco, sin mirar realmente a los ojos. Majo la mira fijamente, pensando si vale la pena responder o simplemente dejar que las palabras caigan como una piedra en el agua. Sí, mamá, responde sin emoción, casi como un susurro. En ese instante, algo cambia en la dinámica de la casa. Socorro, al ver la apatía de Majo, se siente más frustrada que nunca. A veces siente que no sabe cómo ser madre de una hija que no la necesita de la manera en que ella pensaba. Y eso, más que nada, la angustia. No sé qué te pasa, hija, le dice, buscando una respuesta que ni ella misma tiene. Ya no eres la misma. Ya ni siquiera me cuentas lo que haces. ¿Te metiste con alguien?, pregunta, como siempre lo hace, con una acusación disfrazada de preocupación. Majo, que ha aprendido a callar, se queda en silencio. Pero dentro de ella hay una tormenta de pensamientos, de rabia contenida. No está con nadie, ni siquiera sabe si quiere estar con alguien. Lo único que sabe es que cada vez que su madre pregunta algo, es como si las palabras se transformaran en cuchillos que la hieren. Majo le responde con calma, no estoy con nadie, mamá. No se atreve a decirle que lo que la lastima no son los hombres, sino las expectativas que su madre pone sobre ella. Que lo que más la duele es no ser vista, no ser comprendida. Pero no tiene fuerzas para hablar de eso. No sabe cómo explicarle que no necesita ser salvada por su madre, que solo necesita que la escuche, que la vea por lo que es. Socorro, a su vez, comienza a pensar que está perdiendo el control sobre su hija. Y eso la aterra más que cualquier otra cosa. En su mente, Majo debería seguir sus pasos, trabajar, cuidar la casa, hacer todo lo que ella no pudo hacer cuando era joven. Pero Majo ya no quiere eso. Ya no quiere vivir en la sombra de una madre que cree tener todas las respuestas. A veces, siente que tiene que salvarse sola, que tiene que crear su propio camino, aunque eso implique dar un paso atrás. Una tarde, después de otra discusión que termina en gritos, Majo se va de la casa. Se escapa a la tienda de la esquina a comprar algo para cenar, como si ese pequeño acto de rebeldía pudiera calmar su frustración. Pero en el fondo, sabe que no va a encontrar respuestas en ese lugar. Lo único que siente es una necesidad urgente de escapar de todo. Mientras camina por las calles de Oaxaca, el ruido de las conversaciones, el bullicio de la gente en el mercado y los niños corriendo por las calles la rodean. Pero ella está sola, sola en medio de su propia ciudad. No sabe si lo que busca es una manera de escapar o una forma de encontrarse a sí misma. Lo único que sabe es que necesita un respiro, un poco de espacio para pensar. Un espacio donde no haya expectativas, ni juicios, ni regaños. Un espacio donde pueda ser solo ella. Cuando regresa a la casa, Socorro la espera con los ojos fijos en la puerta. No hay palabras, solo el sonido de los pasos que se acercan. Y aunque Majo sabe que está a punto de enfrentar otra pelea, algo dentro de ella ya ha cambiado. Ya no tiene miedo, ya no siente que debe justificar su existencia. Y aunque no tiene respuestas, sabe que algo debe cambiar en la relación con su madre. Esa noche, mientras Socorro se sienta frente a la televisión, Majo se queda en su habitación, mirando la ventana abierta.
El viento que entra acaricia su rostro como un recordatorio de que aún hay algo fuera de las paredes de su casa. Algo que no depende de lo que su madre piense de ella. Y aunque sabe que las cosas no se resolverán de inmediato, Majo también sabe que ahora tiene el poder de decidir qué lugar quiere tener en su vida. Si seguirá siendo la hija obediente que todo lo acepta, o si tomará el riesgo de romper con las expectativas de su madre para ser quien realmente quiere ser. Por primera vez, siente que tiene la fuerza para elegir. Oaxaca sigue siendo la misma, el bullicio del mercado, el aroma a tortillas recién hechas, los niños jugando en las calles, pero para Majo, todo se siente diferente. Hay algo en el aire que ya no la ahoga. En la mañana, mientras el sol aún calienta las paredes de adobe, Majo se para frente al espejo, ya no con la mirada vacía de antes, sino con algo nuevo, una determinación que nunca había tenido. Se ve a sí misma, no como la hija que su madre quiere que sea, sino como la joven que, aunque aún perdida, ha comenzado a hallar su propio camino. En casa, las tensiones siguen ahí. Socorro, aún con su miedo a perder a su hija, ha comenzado a mostrar señales de cansancio. No sabe cómo abordar el cambio de Majo, ni cómo aceptar que su hija no es la misma. Las discusiones por las pequeñas cosas siguen, pero hay algo diferente. Majo ya no responde con rabia, ni con sumisión. Responde con calma. Cada vez que Socorro lanza una crítica o un regaño, Majo respira hondo y se aleja. No por indiferencia, sino porque ha comenzado a entender que no necesita luchar por cada palabra, cada mirada de desaprobación. Un día, en el mercado, mientras Socorro vende sus productos, Majo se acerca con una bolsa de verduras frescas, con una sonrisa. No es una sonrisa de sumisión, sino de aceptación. Sabe que su madre tiene miedo. Sabe que lo hace porque, de alguna manera, le duele ver que su hija crece. Pero también sabe que no tiene que ser la persona que su madre espera. Ha aprendido que el amor no puede ser impuesto, que no puede ser comprado con sacrificios que duelen. El amor verdadero, ese que sana, tiene que ser libre. Socorro mira a Majo, la observa por un momento y, sin decir nada, le toma la mano. No es un abrazo, ni una disculpa, pero es el primer gesto sincero que ha tenido desde que Majo comenzó a crecer. Socorro, en su silencio, empieza a aceptar que el amor también implica soltar. Soltar el control, soltar el miedo, soltar la necesidad de que su hija siga el camino que ella misma caminó. Esa tarde, Majo regresa de la tienda con la cabeza erguida, y aunque sabe que la relación con su madre no está sanada completamente, también sabe que ha dado el primer paso. Ya no depende de los juicios ajenos para sentirse bien consigo misma. Ya no se siente atrapada en las expectativas de una madre que, aunque la ama, aún no sabe cómo dejarla ser. En la iglesia del barrio, hay un servicio que Majo ha dejado de asistir durante años. Pero ese día, después de las palabras del cura, ella se siente diferente. Las palabras no le llegan como antes, como una obligación de cumplir con la moral de su madre, sino como un recordatorio de que la fe, al igual que el amor, debe ser algo que uno elige por sí mismo. Majo siente, por primera vez en mucho tiempo, que tiene la fuerza para decidir en qué creer. No en las promesas vacías de quienes la rodean, sino en las suyas propias. Esa noche, mientras Socorro prepara la cena en la cocina, Majo se acerca. Le da un abrazo, no con las expectativas de que todo esté perfecto, sino simplemente porque sabe que a veces, lo único que hace falta es estar ahí. No hay palabras, no hay disculpas, pero el silencio entre ellas es diferente. Ya no es un silencio de miedo, sino de comprensión. Socorro no dice nada, pero en su mirada hay un cambio. Un pequeño resquicio de esperanza, de aceptación. En el fondo, sabe que no puede controlar todo, que no puede proteger a Majo de todo, pero que aún tiene mucho que darle. Y aunque el camino por recorrer sigue siendo largo, ahora sabe que lo importante no es que Majo la obedezca, sino que Majo sea libre de ser quien es. A lo lejos, en las calles de Oaxaca, el bullicio continúa. La vida sigue, pero para Majo, hay una paz nueva que se va asentando en su corazón. Ya no está atrapada entre lo que su madre espera de ella y lo que ella misma necesita. Ha roto el círculo del miedo, la crítica constante y la sensación de insuficiencia. Majo ha comenzado a caminar por su propio camino. No sabe a dónde lo llevará, pero ya no tiene miedo de dar cada paso.